señores, seguimos aquí que nos están sorprendiendo con sus obras tan interesantes. Y bueno, hoy tenemos a Pedro Salmerón Sanguínez con su libro La batalla de Tenochtitlan. Hola, hola. Para que nos platiques del libro, nada más, no hace todo. Es súper interesante. Nos han contado tantas cosas de la conquista, ¿no? Nos dicen una cosa, luego otra, no, que no fue así, que no. Y tú aquí como que tratas de aclararnos la situación de cómo fue en realidad la conquista. Sí, mira, yo una cosa que intenté hacer es poner al alcance del público lo más amplio posible lo que los historiadores de alguna manera ya sabemos. Es decir, lo que no fue. Incluso creo que está aquí muy claro, ¿no? Sí. Dicen, nos han presentado la llamada conquista de México como una espectacular hazaña donde 400 valientes y su capitán vencieron a un imperio porque se opuso desde otro lado que un puñado de genocidas criminales y destruyeron una civilización muy armónica. No, ninguna de las dos cosas es cierta. Entonces, de hecho, por ejemplo, no hay imperio, no existe tal cosa como imperio azteca. No existe. Moctezuma nunca se sometió a Cortés. Los mesoamericanos nunca confundieron a los españoles con divinidades. Hay un montón, y está claro en las fuentes. Yo no invento, yo analizo las fuentes. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Como te dije al principio, los historiadores ya sabemos, porque nos leemos entre nosotros. Al rato, a las 5 de la tarde, va a estar aquí Guy Rosat en el Salón 2 del Hilton. Y Guy Rosat es un tipo que ha entendido perfectamente de dónde viene la supuesta visión de los vencidos y la ha desmontado. El problema de Guy Rosat es que sus libros los publica la Universidad Veracruzana en 700 ejemplares. Nos lo hemos leído, con que no 700, porque vamos a las bibliotecas, pero no más de 2,000 personas hemos leído lo que hace Guy Rosat. Mathieu Restal, uno de los más vendidos, que demuestra fehacientemente, por ejemplo, que nunca se sometió a Cortés, pero sin lugar a dudas, vende 3,000 ejemplares. Federico Navarrete, que estuvo ayer con Diego Prieto, el director general de Lina, vende más porque se ha estado metiendo un poco también a hacer libros de difusión, pero tampoco llega muy lejos, ¿no? ¿Por qué no premia en la población, en la gente normal? Porque es bien difícil romper, primero, que te respalde, ¿no? Y luego que tú hagas el trabajo de difusión, ¿no? Entonces lo que yo hago es, lo que los historiadores ya sabemos, Guy Rosat, Mathieu Restal, Luis Barjau, Clementina Batco, Camila Tonce, Martín Ríos, Federico Navarrete, Miguel Pastrana. O sea, lo que los historiadores sabemos, lo que hago en este libro es decir, dejemos de contar el cuento que nos han contado. El cuento que nos han contado, que se ha repetido hasta el cansancio, es ni más ni menos que el cuento que contó Hernán Cortés. Todos seguimos repitiendo. Por ejemplo, hay un libro en una editorial de aquí enfrente que no voy a mencionar, de un historiador gringo, prologado por un señor Krause, que es exactamente el mismo cuento. ¿Sí? Ya no estamos repitiendo el cuento. Entonces, dejemos de repetir el cuento, saquemos los ojos de Cortés, saquemos los ojos y ampliemos la perspectiva. Por ejemplo, te voy a decir una sola cosa se la pasan diciendo que los indígenas mesoamericanos no soportaban ya la tiranía mexica. ¿Quiénes son los que combaten la tiranía mexica? Las élites gobernantes. No son, y hay muchos datos de que los oprimidos, los más iguales, los campesinos, la gente del pueblo, no están incluidos. Son el cacique gordo de Zempoala, el senador de Tlaxcala,
el señor Xochitl de Xochimilco, perdón, de Texcoco. ¿Sí? No es una rebelión popular en contra de México. O sea, no se aliaron con los españoles, con esos sí, los grupos poderosos, los gobernantes. Y eso ocurre, o sea, luego nos dicen, ¿por qué ocurre eso? Esto es historia de Francia. O sea, los franceses tenían 500 años matándose entre ellos y los nobles de Aquitania, los nobles de Bretaña, los nobles de Normandía se aliaban siempre con los territoriales, igual que los tlaxcaltecas, los tzotzilcas, los xochimilcas, los chalcas que se aliaron con los españoles. O sea, no es nada distinto de lo que tenemos. O sea, no es cierto eso de que ya no los aguantaban, porque eran unos asesinos, unos bárbaros y por eso ya no los aguantaban. Es como en Italia, como en Alemania, una alianza de grupos de poder con grupos de poder. Sí, es una cuestión de territorio. Así es. Ahora, ¿qué tanto influye la historia oficial? Precisamente como para seguir con esta idea de cómo fue la conquista. La idea es combatir. A ver, si ustedes conocen el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Antropología está diseñado para que creamos una cosa, que toda la historia antigua confluye en México y Tenochtitlan. El propio diseño museográfico y arquitectónico del Museo Nacional de Antropología te hace creer que México Tenochtitlan es el antepasado directo de la actual nación mexicana. Y ese fue el discurso que inició Cortés. Porque si Cortés es capaz de decir, si Cortés nos convence de que Moctezuma es el señor de un imperio y le entrega el dominio de ese imperio, entonces ya con todo exactamente, los españoles tienen el derecho de dominar el territorio. Pero eso no lo cuenta Cortés y lo seguimos contando. Y lo cuenta la historia nacionalista del siglo XIX y del siglo XX para inventar una cosa que no existe, que es una nación fundada en la raza. Cuando yo daba clases, antes de escribir este libro, preguntaba yo a mis alumnos, a ver, ¿cuántos de ustedes descienden de españoles y mexicas? Y toda la raza levantaba la mano. Decían, a ver, compañero, ¿tienes identificados tú tienes identificados tus antepasados indígenas? No, tú no, bueno, ¿tú? Tampoco. ¿De dónde eran? ¿No sabes de dónde eran? Porque yo soy de la Huasteca y les ayudan desaparecieron. No, hay huastecos, todavía hay hablantes de huasteco. Pero los todavía originales, sí. O sea, los que tenían sí. los jugos. ¿De qué parte de la Huasteca? Yo soy de Tampico. Yo soy de Sumama. Bueno, mi familia es de Sumama. Y que no te digo que ahí arrasaron con todo. Hay todavía la lengua huasteca es una lengua viva, del tronco mayense, no del tronco náhuatl, sino del tronco maya. Y la lengua huasteca sigue viva. Entonces, por ejemplo, si tus antepasados fueron de ahí, yo tenía los antepasados son huastecos, son mexicas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y así fue el estilo. Entonces, los mexicas eran una minoría entre los nahuas y los nahuas son una minoría entre las naciones indígenas de lo que hoy es México. Entonces, muy pocos de nosotros descendemos de los mexicas. Sí. Y descendemos tanto de los mexicas vencidos y los españoles vencedores. ¿Sí? Y entonces, yo querría convencer con este libro, primero quitemos esa idea de la nación única y mestiza, ¿sí? Porque eso excluye a los mexicanos indígenas o a los mexicanos llegados en las demás corrientes migratorias. Sí, los sirio-libaneses, los españoles que llegaron después de la guerra civil, los argentinos chilenos, los afrodescendientes, esclavizados, etcétera, ¿no? Entonces, somos un país multiétnico, multicultural, plurilingüe, ¿sí? Plurinacional. Quitémonos la idea de que somos hijos de los mexicas vencidos, o como diría Octavio Paz, hijos de la chingada.
Sí, y es que nos han estado vendiendo el cuento desde hace mucho. Nos quisieron vender como un cuento de los malos, los buenos, y eso ha sido a lo largo de toda la historia. Nos convencieron. Y desde el principio también está fundamentada. Pues, pero las dos mentiras, en realidad cuentan, o sea, las dos grandes armazones, digamos, filosóficas, a fin de cuentas cuentan el mismo cuento. O sea, tanto los que creen, por ejemplo, los de Vox o algunos panistas iletrados, que Hernán Cortés llegó a liberar, como los que creen que son los genocidas. ¿Sí? Ambas narraciones están fundadas en la misma forma de contar el cuento y en la centralidad de México que nos quieren. Sí, o sea, olvidándose de todo lo demás, de toda la situación que converge para hacer esta nación. Entonces vamos a contar tu cuento y vamos a quitarnos esa idea. Eso sería fantástico. ¿Y quiénes somos los mexicanos? Mexicano es el, igual que quien es indígena, dice la Constitución, el que se autoadscribe. Mexicano es el que decide serlo, el que quiere serlo. Como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Okay. Mexicano es el que quiere serlo. La única razón, y está en la Constitución, por ejemplo, para autodefinirse como náhuatl, como mazáhuatl, como maya, ¿sí? Es la albaneses, de judíos, de alemanes, de argentinos, de asturianos, de gallegos, de castellanos, de mazaguas, de tlahuicas, de zapotecos, de mixtecos, de celtales, de tzotzilles, de mayas yucatecos, de rarámuris, de purépechas, o de una mezcla de muchas de esas cosas. ¿Sí? Eres mexicano si tú te autodefines como mexicano. Y esa es tuya, esa inscripción. No necesariamente tenemos que decir, no, es que descendemos de... Bueno, eso cuenta desde el pueblo azteca para empezar. Pues cuando llegaron los aztecas ya no estaban, ¿no? Ya habló aparte, España no existía, México no había... España yo digo que sí. ¿Sí? Sí, España yo digo que sí hay una... O sea, pero como... Desde la unificación de la... Pero fíjense, hasta ellos saben mejor que nosotros que son un estado plurinacional y plurilingüístico. En España, el euskera, el catalán, el gallego portugués son lenguas oficiales igual que el castellano. ¿Sí? O sea, ellos lo tienen más claro que nosotros. Y bueno, y todo esto, o sea, esta realidad de la que nos estás hablando y que muchos ignoramos, pues, porque por todo lo que nos ha contado la historia oficial, esa sí estaba ya ahí, está en los códices, está en las narraciones de los conquistados de aquel. No hay fuentes indígenas. No hay fuentes indígenas. No hay una sola fuente indígena. No tenemos ni la más mínima idea, salvo por inferencia, de qué pensaba Cuitláhuac, qué pensaba Cuauhtémoc. No tenemos ni una sola referencia concreta, real, indirecta, para hablar de los manos. La llamada visión de los vencidos es una visión que contaron los viejitos de Tlatelolco a los padres de San Francisco medio siglo después. No, pues ya. Y viejitos que nunca estuvieron en el centro de los hechos y que además, como demuestra Guy Rosat, que ya lo mencionó varias veces, cuentan una versión bíblica de los hechos. Perfectamente bíblica. No hay visión de los vencidos, tenemos ese enorme problema. ¿Eso significa que no podemos acercarnos a lo que pensaron o lo que hicieron? No, significa que tenemos que hacerlo con sentido crítico y con mucho cuidado. O sea, sí hay forma de... Claro, o sea, finalmente se cuentan cosas, o sea, finalmente si agarras las fuentes puedes torturarlas. Llevamos 3 generaciones de historiadores que nos están torturando, se llama la escuela filológica, que tortura esas fuentes. Los exprimen, incluso desde cómo traducirlas del náhuatl. Digo 3 generaciones porque la primera generación, 4 generaciones, la primera generación la encabeza el padre Ángel María Garibay Quintana. ¿Sí? La segunda, don Miguel León Portilla, quien yo leo críticas muy fuertes en este libro, pero también debo decir, me faltó decir que sin el trabajo de Miguel León Portilla no estaríamos donde estamos, ¿no? Hay que hacer un enorme reconocimiento a León
ya a pesar de las críticas de los que hago del libro. Una tercera generación que encabeza con Alfredo López Austin, que una más de los muertos este año. Y luego hay una cuarta generación, donde ya está Federico Navarrete, Martínez Baracho, Luis Barjao, un ejemplo, ¿no? Pero digamos que hay 4 generaciones de estudiosos de esas fuentes que se dedican a torturarlas, exprimirlas y encontrar dónde está ahí la razón de... Si los mexicanos necesitamos, digamos, reencontrarnos con nuestra historia. Porque bueno, lo que nos han contado siempre, pues de repente nos damos cuenta que a veces son puros cuentos, no... Vamos a contarlos. Vamos a contarlos entonces. Hay que volverlos a... Pero ya basados en algo más básico. Ay, pues muy interesante, la verdad. Es un libro que no se debe de perder. Lo recomendadísimo si quieres saber un poquito más de la historia de México. Y pues, Fondo de Cultura Económica. En Fondo de Cultura Económica está aquí el libro. De verdad, venga y búsquelo. Porque y si no pueden venir a la Feria del Libro, está ahí en la Avenida Chapultepec, en la librería del Fondo de Cultura, en la Avenida Chapultepec. ¿Cuándo lo presentas? Mañana a las 6 de la tarde en el Salón 9 y lo presentan ni más ni menos que don Paco Ignacio Tayuros. Así que garantía de que va a estar padre la tarde. Claro. Sí. No, pues muchísimas gracias. La verdad, muy interesante. Y ya saben ustedes, nos vemos más de rato como presente.